Adelante. Presentamos a Arsenio tenemos a sorte de contar con Arsenio Sánchez Hernán Pérez, que é restaurador de documento gráfico e moito máis. Iniciou a súa carreira no Museo Nacional del Pueblo Español e no Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Desde o 92 traballou na Biblioteca Nacional como restaurador do fondo de manuscritos incunables e impresos raros e entre 18 e 23 asumiu a coordinación dos laboratorios de restauración e encadernación da institución. No 23 incorporouse á área de investigación do Instituto de Patrimonio Cultural, onde actualmente desempeña a súa labor na coordinación do Plan Nacional de Xestión do Risco e Emerxencias no Patrimonio Cultural. É a persona adecuada para asesorar e para participar en procesos de destrucción como os que vimos referindo. En paralelo a súa actividade como técnico, desarrollou unha intensa labor docente e divulgadora no ámbito da conservación documental, autor de máis de 50 monografías, artículos e publicacións sobre conservación, restauración e encadernación, comisario de diversas exposicións relacionadas co mundo do libro. Participa activamente en diferentes proxectos de investigación. A súa traxectoria profesional foi distinguida co Premio Nacional de Restauración e Conservación de Bens Culturais e o Premio Ceán Bermúdez das Artes do Libro. Non quero deixar de señalar que participou da recuperación da Biblioteca de Saraxevo. Moitas gracias, cando queiras. Pues vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo para hablar de un tema muy complejo y amplio, ¿no? Que es la intervención de conservación frente al desastre. Y al principio la duda que tenía era un poco cómo enfocar una cosa tan compleja en 30 minutos, dar una serie de directrices básicas para que nos van a permitir un poco entender lo que es la recuperación. No vamos a enseñar realmente cómo hay que intervenir en una situación de desastre, porque cada desastre es un mundo, ¿no? Aunque también querría comentar que cada vez utilizamos menos en el mundo de la protección civil, de la gestión de emergencias en archivos, cada vez utilizamos menos el término de desastre, que parece que es un poco el que se ha impuesto en nuestro país, ¿no? Y nos gusta hoy en día hablar más de catástrofes, ¿no? Que hacen una referencia mucho más precisa, ¿no? Porque el desastre soy yo, o eso es lo que piensa mi madre, que soy yo y mi mujer, ¿no? Pero una catástrofe es otra cosa mucho más importante y mucho más grave, y que debe ser gestionada, sin duda, desde una situación de normalidad, ¿no? Muchas veces se piensa que los planes de salvaguarda, que es como denominamos a lo que antes se llamaba planes de desastre, planes de salvaguarda, van dirigidos a controlar las emergencias según la evaluación de riesgos que se ha realizado en la institución. Bien. Hoy en día consideramos cada vez de forma mucho más determinante que la salvaguarda comienza evidentemente por la evaluación de los riesgos, luego el desarrollo de las medidas de prevención enfocadas a prevenir esos riesgos que se han señalado, y luego a establecer unos sistemas de comunicación y de organización en el archivo. Bien, ¿por qué son importantes las emergencias en los archivos? Bueno, pues en primer lugar, tendríamos que definir un poco lo que hablamos de concepto, ¿no? De lo que es una emergencia en un archivo, porque en realidad nosotros lo que estamos hablando son de situaciones en las que se pone en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de bienes documentales, o patrimonio documental, y en el caso de los museos de otro tipo de patrimonio que no tiene las connotaciones que puede tener desde el punto de vista de la organización y de la administración de los bienes públicos, que tienen los archivos, ¿no? Así que nosotros en realidad lo que entendemos por una emergencia es una situación que va a poner en peligro, pues esas personas, fundamentalmente, y los bienes, y evitar que esta situación se convierta en una catástrofe. Una catástrofe que es, pues una catástrofe es una emergencia que no se ha solucionado y que va a tener como resultado una destrucción de bienes, no solo de bienes, también puede haber víctimas, y fundamentalmente, y si hablamos del caso de los archivos, él va a suponer la interrupción del funcionamiento de la organización, ¿no? Que es algo que creo que debe ser prioritario cuando hacemos la planificación de emergencias.
Y frente a estas situaciones de emergencia y los resultados de las catástrofes, nosotros vamos a tener lo que denominamos hoy en día de forma ya generalizada, a partir de que el Plan Nacional decidió que cuando hablábamos de los planes que se hacían para evitar las emergencias, debíamos hablar de planes de salvaguarda, un poco también para diferenciarlo de lo que son los planes de autoprotección, que van más centrado en la seguridad de las personas y también, como no, de la organización. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos que partir del hecho de que, evidentemente, nosotros estamos en un mundo en el que no estamos exentos a una serie de elementos que vamos a llamar amenazas o peligros y que son los que amenazan la organización del archivo. Dentro de esto, pues, básicamente lo que se hace es señalar las emergencias naturales o las emergencias antrópicas, ¿no?, como las principales amenazas o peligros que tienen las instituciones y pueden ser muy variadas. Quiero puntualizar un momentito, brevemente, que cuando nosotros estamos hablando de emergencias en archivos, tenemos un amplio rango de emergencias, ¿no? Y no daba tiempo a entrar en ello, pero es importante que tengan en cuenta que existen una serie de emergencias que son emergencias internas, que tienen que ser solucionadas y gestionadas desde el propio archivo o de los medios de los que se ha dotado el archivo para poder controlar esas situaciones. Y luego tenemos otras situaciones de emergencia en la que el papel del archivero, del gestor, del centro documental, no tiene importancia en un primer momento. Quiero decir que va a ser el Estado o la organización del Estado, fundamentalmente Protección Civil, los mecanismos que se establecen a partir de la emergencia, quien toma las decisiones. Y nosotros solo podemos acceder a nuestro archivo una vez que la emergencia civil se ha solucionado, que es algo que nos pasó en la Dana de Valencia, ¿no?, que durante las primeras semanas pues ni siquiera se podía acceder a los centros urbanos donde se estaban produciendo esa destrucción sistemática, aunque personal de Ibacor y de las instituciones estaban intentando entrar, evidentemente había riesgo de accidente y en vidas humanas. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de emergencia, vamos a hablar de diferentes situaciones. Por ejemplo, las emergencias naturales generalmente van a generar esas emergencias de protección civil y cuando hablamos de emergencias antrópicas, salvo que estemos en un contexto de guerra o en un contexto de una situación social muy convulsa, pues normalmente van a ser emergencias que suceden a pequeña escala dentro del archivo, ¿no? Una rotura de una cañería, un conato de incendio porque arde un servidor o cosas similares, o un patinete, ¿no?, que es últimamente lo que más está de moda, ¿no? Y además, me gustaría, aunque no es estrictamente una amenaza, como son, o sea, no estamos hablando de una causalidad de las emergencias, sino que deberíamos hablar de la forma en la que se desarrollan esas emergencias, que también están cada vez más presentes en la planificación de las emergencias, que son las emergencias complejas, emergencias en cascada, por ejemplo. En cascada es que una lleva a otra emergencia, etcétera, o también las emergencias compuestas, donde, por ejemplo, en el caso de un incendio, tenemos el problema del fuego, pero a continuación vamos a tener el problema del agua, vamos a tener el problema del colapso del edificio, vamos a tener el problema de la desorganización del fondo, etcétera. Es decir, que emergencias se van sumando a otras, ¿no? Y esto también tiene que ser previsto desde el punto de vista de la planificación. ¿Qué efectos tienen las emergencias? Pues en un contexto de archivero me da un poco de reparo hablar de esto, pero vamos, a mí, desde el punto de vista como conservador documental, me interesa mucho en la parte del deterioro, cómo funciona o cómo afecta al material documental, pero también cómo va a afectar al establecimiento, ¿no?, al medio ambiente, a la estructura del edificio, cómo funcionan los sistemas ambientales, porque van a resultar totalmente pervertidos y van a funcionar de una forma totalmente agresiva en el caso de una emergencia. Y luego, evidentemente, en el campo de la archivística, pues fundamentalmente lo que van a generar los desastres, como podéis saber, vamos, saber mejor que yo, pues el colapso de la organización, la pérdida de documentación, la interrupción del servicio, la pérdida de influencia o de protagonismo o de capacidad de decisión del archivo en las decisiones que se van a tomar para la reconstrucción después del desastre, etcétera. Así que nosotros vamos a tener
con las emergencias una serie de consecuencias, que es con lo que fundamentalmente tenemos que trabajar y valorar, evitar esas consecuencias en algunos casos. Evidentemente, después de una emergencia, lo primero que vamos a tener va a ser una destrucción de la información fundamental, con una pérdida de valor importante. Vamos a tener pérdidas económicas fundamentales. Esto es algo que no tenemos que desdeñar. Siempre cuando hablas con un político que te dirá que en el caso de la cultura no importa el dinero, pero sabemos que es lo que más importa y lo que nunca llega. Y evidentemente una emergencia va a tener consecuencias letales en el archivo, porque gran parte de las infraestructuras, de las horas de trabajo dedicadas a organizar esas series documentales, las inversiones realizadas en mobiliario, etcétera, se van a perder por la emergencia. Y también vamos a tener una pérdida de derechos por la pérdida de la documentación. Evidentemente, cuando se pierden documentos de archivo, los ciudadanos pierden sus derechos, ¿no? Y se produce una desmemoria importante. Así que, teniendo en cuenta esto, en la gestión de las emergencias se han desarrollado lo que denominamos planes de salvaguarda, que tienen una estructura básica pensada en anteponerse a los problemas que vamos a encontrar en las emergencias. El ciclo de las emergencias es bastante sencillo. Empieza por una identificación de los riesgos, pasa por una prevención de esos riesgos una vez que sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, y, por otra parte, entendemos que las situaciones de emergencia, en muchas ocasiones, a pesar de las medidas de prevención que hemos establecido, pues muchas veces superan las capacidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pensad en el caso de las erupciones en La Palma, donde los cráteres de volcanes salían del sótano de los edificios. O sea, por muy buena planificación que tuvieras en esa situación, tú no puedes evitar que en una zona de fragilidad en la corteza terrestre de pronto se abra un cono volcánico, ¿no? O en el caso de un terremoto de una intensidad brutal, ¿no? De una magnitud de 12, ¿no? Donde se produce la destrucción completa e incluso cambia el paisaje. Por muchas estructuras de construcción sismorresistente que tengamos, no vamos a poderlo evitar. Así que es necesario pensar en el plan B. Cuando no nos funciona la prevención, tenemos que saber reaccionar. Y en este punto es en el que yo me voy a centrar. No voy a hablar ni de estudio de riesgos en la evaluación de los edificios de archivo, y tampoco vamos a hablar en exceso de la prevención, pero sí me gustaría centrar esta parte de mi intervención en la parte de reacción, ¿no? Porque cuando se produce la emergencia, nosotros tenemos ya que tomar decisiones, ¿no? Y yo, en cierta medida, me avergüenzo bastante de lo que he escrito todos estos años, porque siempre piensas en las emergencias desde la bibliografía. Básicamente, de lo que nos nutrimos es del conocimiento de otros, ¿no? Para poder establecer, los pones en marcha, cuando ves que funcionan, te pasas al lado de dar doctrina, ¿no? Y de explicar cómo tienes que funcionar, etcétera. Pero luego las emergencias funcionan de otra manera distinta, ¿no? Y en el caso de Valencia, lo que es evidente es que lo que tú piensas en tus planes de salvaguarda para instituciones, para emergencias pequeñas, ¿eh? Se vuelve totalmente impracticable en la realidad de una emergencia que afecta a 75 poblaciones, ¿no? Y cerca de 800.000 habitantes. Así que, em, teniendo en cuenta esto, creo que para poder gestionar correctamente las emergencias, deberíamos plantearnos, en primer lugar, tener una serie de cuestiones muy claras, ¿no? Y en una emergencia, lo más importante es no precipitarse. Siempre se dice que en las emergencias hay que actuar de forma inmediata, rápida, segura, etcétera. Y para eso hemos tenido una formación, hemos tenido unas lecturas, hemos trabajado en ello, etcétera. Pero claro, cuando nos vamos a la realidad, ves que, primero, el archivo no tiene personal. En segundo lugar, las emergencias no forman parte de las prioridades en el trabajo del archivo, y no deben formar parte de las prioridades, ¿eh? En tercer lugar,
no tienes los medios. En cuarto lugar, no conoces cómo funcionan los mecanismos de protección en situaciones de emergencia. Con lo cual, eh, eh, lo más importante cuando estamos hablando de una emergencia, en primer lugar, es no precipitarse y no tomar decisiones que después van a tener consecuencias, que en muchas ocasiones van a generar mayores problemas, mayores daños en los fondos. De hecho, creo que si en algún momento podríamos afear, cosa que no quiero hacer aquí, ni por supuesto es mi intención afear eh, la, la- la buena voluntad de los voluntarios en una emergencia. La primera consecuencia que nos encontramos es que muchas veces se tiran cosas. ¿No? Y el precipitarse es, tenemos que limpiar el espacio, tenemos que salvar esto, tenemos que organizar y damos cosas por perdidas, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, esto está mojado, esto está roto, esto está reventada las cajas y se ha mezclado toda la documentación, vamos a darlo por perdido y entonces ya directamente asumimos que la pérdida ya está hecha, ¿no? La pérdida viene después. El papel aguanta todo. Los papeles arden mal, aguantan el agua, aguantan los microorganismos hasta que se destruye completamente, pero el proceso de destrucción de ese material es muy largo, ¿eh? De hecho, hemos encontrado activos de la Dana que se han recuperado hasta casi 4 meses después, que todavía están empapados y que no han desarrollado apenas microorganismos. Es algo que me cabía en la cabeza, que jamás habían visto una cosa similar, ¿no? Así que eh, antes de tirar nada, tenemos que tomar las decisiones con la cabeza fría, en condiciones de tomar decisiones. A pie de obra, en el archivo totalmente destrozado, lleno de barro, lleno de cenizas, etcétera, no es el mejor momento de tomar decisiones, porque probablemente nos equivoquemos. En segundo lugar, no hay que tocar si no sabemos. Para esto, hay expertos que también nos equivocamos y nos equivocamos mucho, y esto nos pasó durante el primer mes, tomábamos decisiones y todas las decisiones que tomábamos a los 3 días teníamos que cambiar porque veíamos que no estaban funcionando, cosas que nos funcionaban en un escenario normal dentro de una emergencia, en una situación así donde estábamos con miles de cajas simultáneamente trabajando, te encontrabas que los procedimientos no funcionaban porque no tenías tiempo, no tenías el personal, no tenías los materiales, no tenías la capacidad de trabajar, etcétera. Nunca tomar decisiones sin razonarlas con estas personas que saben y actuar siempre si se dispone de medios de trabajo. Otra cuestión fundamental es mantener la unidad, Normalmente, el problema es que se van separando cosas y al final se genera una nueva, emergencia, que es una emergencia por disociación del fondo, ¿no? Y por descompensación y de hecho, en algunos casos vimos que el gran problema que se había producido es que el fondo se había disociado y, intentar salvar un fondo disociado nos iba a generar una carga de trabajo infinita, ¿no? Sin posibilidades reales de funcionar con él. En segundo lugar, en las emergencias, lo comentábamos antes en el desayuno, hay que respetar un principio básico en protección civil y es el mando único. En una situación de emergencia es el único escenario en el que debe ser lícita una dictadura que sea capaz de entrar en razonamientos, etcétera. Pero el momento de la emergencia no es el momento de discutir al mando. El mando toma decisiones, se puede equivocar, se equivoca de hecho, pero después tenemos la posibilidad de reflexionar y cambiar las estrategias. Pero lo que no puede hacer es que si hay 10 personas trabajando en una emergencia, 10 personas están tomando decisiones diferentes, porque al final vamos a aumentar exponencialmente los daños y sobre todo los problemas. Y en tercer lugar, otra cuestión fundamental es la protección. Si recordáis las imágenes de Valencia durante la primera semana, veías voluntarios con bolsas de basura en los pies, sin ningún tipo incluso con chanclas, con deportivas, no se puede trabajar así en una emergencia, porque una emergencia es una situación que pone en riesgo la vida humana. Así que hay que tener una capacidad de estar protegidos y en esto estoy diciendo que los archivos tienen que tener medios de protección para que en caso de una emergencia puedan tener
al menos un stock de mascarillas, un stock de guantes, un stock de EPIs, etcétera, que les permitan trabajar. Hay que respetar los descansos. O sea, la gente en las emergencias se trabaja muchísimas horas. Nosotros estuvimos durante las primeras semanas trabajando del orden de las 9 horas. De las 9 horas parando una hora para comer. Y esto supone un agotamiento del personal tremendo, lesiones, etcétera. De hecho, el personal de Ivacor, vamos, creo que cogieron todo el catálogo de enfermedades profesionales que se podía coger en un archivo, los tenían la mayoría de ellos. Hay que rotar en las tareas, mantener la identificación de la documentación para evitar la disociación de los fondos, manipular siempre con precaución. Esto es una tontería que se diga, pero hay veces que de pronto ves que te llegan documentos que han sido extraídos de las estanterías a base de ganzúas, etcétera, y que han destruido completamente el fondo. Y también hay que trabajar en la moral, hay que cuidar a la gente y hacer que se sientan espaldados y de ¿qué vamos a necesitar para controlar las emergencias? Como el cuerpo, porque empezamos me quedan 5 minutos. Dejamos un poco más tarde, ¿eh? ¿Vale? Me dais 10. Bueno, pues los recursos materiales que tenemos que contar con ellos, los tiene que tener el archivo de forma previa a la emergencia. No podemos esperar a la emergencia para saber cómo tenemos que diseñar un formulario de evacuación de fondos. Y además, tener en cuenta que los formularios normales no nos sirven para esa situación de emergencia, ¿no? Fichas de intervención. Esto se habla mucho en gestión de emergencias. Lo he metido no porque esté de acuerdo con ello, soy totalmente contrario a las fichas de salvaguarda, que todo el mundo dice, no, es que tienes que tener una ficha con lo que te pesa el documento, con lo que tiene una fotografía. No, perdona, en una situación de emergencia habéis visto cómo está la documentación, ¿no? En las fotografías que habéis visto antes y en las de ahora, que la documentación muchas veces es irreconocible. Con lo cual, nosotros damos a los intervinientes una serie de fichas, estos son los bienes fundamentales del archivo, me los tenéis que saber, estos son los documentos esenciales y están totalmente negros porque se han quemado. Por tanto, esas fichas de emergencia no siempre funcionan, pero sí funcionan otro tipo de fichas, ¿no? Que serían las fichas de intervención para otro tipo de emergencias. En grandes catástrofes no nos van a funcionar. Necesitamos formularios de control, etiquetas para identificar la documentación y poder colocar una etiqueta que sea fácilmente retirable, pero que tampoco quede permanentemente añadida o que se pueda caer. Bases de datos, esto tiene mucho que ver con la organización de los archivos. Yo en el instituto, una de las funciones que tengo es hacer evaluaciones de instituciones que solicitan de oficio asesoramiento al instituto en materia de conservación preventiva y podemos decir que cerca del 80% de las situaciones, lo primero que tienen que hacer es organizar ese archivo. Porque no se trata de un problema de conservación preventiva, se trata de un problema de materiales que no han sido expurgados, de colecciones que no son mantenidas, depósitos que no son limpiados, etcétera, ¿no? Protección personal. Y dentro de esto, evidentemente, están los cuadros de clasificación, la catalogación en caso de bibliotecas, etcétera, el material, saber qué es lo que tenemos dentro del archivo para que una vez que se produzca esa emergencia sepamos dónde tenemos que actuar en primer lugar. Tenemos que tener recursos materiales para la protección personal, como he comentado hace un momento, elementos para proteger la documentación, ¿no? Pues tener pues, un material mínimo al que poder acudir cuando se produce una emergencia, claro. Tenemos que poner en una zona que esté libre de riesgo, o sea, no podemos poner todo el material de salvaguarda en el depósito donde está la documentación, porque si pensamos que la emergencia se puede producir en el sótano, pues con la misma emergencia o con la misma catástrofe, igual que se destruyen los documentos, se nos destruye todo el material que tenemos para recabar. Esa falta de materiales para la protección documental fue uno de los grandes problemas y en el plan nacional estamos intentando caracterizar capacidades en protección civil que nos permitan echar mano de una serie de materiales. Perdonad que utilice terminología de protección civil. Capacidades en protección civil no es habilidades para desarrollar un trabajo. Son un camión con 2 bomberos, con un manguerista. Eso es una capacidad para actuar en incendios. Una capacidad de salvamento urbano, pues es
un Land Rover con un conductor, con dos técnicos preparados para formar, para recuperar, perdonad, personal en estructuras colapsadas, con material para poder mover grandes escombros, etcétera. Es decir, cuando hablamos de capacidades, esto que tenéis en este listado serían capacidades que tiene que tener el archivo para enfrentarse a ello, ¿no? Pues material de amortiguación, por ejemplo, para poder trabajar con materiales que son sensibles a las fuerzas físicas o materiales, por ejemplo, un archivo quemado, la documentación va a ser muy sensible a la manipulación, con lo cual tenemos que depositar en bandejas rígidas y amortiguar un poco el contacto con las paredes, era para que los movimientos no se deteriore. Materiales de protección para poder embalar las piezas, por ejemplo, o simplemente material para poderlo transportar, ¿no? Uno de los grandes problemas que teníamos en Valencia es que no teníamos cajas de plástico para meter las cajas con la documentación, ¿eh? Y muchas veces, pues, tenían que venir en las mismas cajas que se ponían sobre palés y que al final acababan aplastadas por el propio peso de los documentos mojados, etcétera, ¿no? Y luego tenemos que valorar la logística. La logística fue uno de los grandes problemas que tuvimos, porque no conseguíamos ni cajas de cartón, ni cajas de plástico para manipular, ni carros, ni plataformas, ni medios de transporte para llevar lo material hasta Valencia. Entonces, si íbamos a hacer las evaluaciones de los archivos, veíamos cuáles eran sus necesidades. Y, bueno, pues esto tenemos espacio, podemos mandar hacer una selección de lo que es prioritario dentro del archivo y lo mandáis a la feria. ¿Y cómo lo mandamos? Porque no tenemos transporte. Al final, gracias al Ministerio de Defensa, pues conseguimos que el ejército pues habilitara una serie de camiones y a partir de ahí empezaron a llegar ya con regularidad los materiales. Bien, y ya a un nivel más concreto, tenemos que tomar una serie de decisiones cuando se produce la emergencia en el archivo, ¿no? Hay varios momentos que tenemos que separar y la emergencia no es entrar corriendo al depósito y sacar la documentación. Eso es el final de todo el proceso. Antes hemos tenido que eh, organizarnos cuando nos avisan de que se está produciendo la emergencia, sea el tamaño que sea, y localizar dónde está el siniestro, saber exactamente dónde tenemos que ir, si hay víctimas o no hay víctimas, porque por supuesto siempre van a tener prioridad sobre los fondos, cuál es la causa de emergencia para saber si podemos entrar o no. O sea, me llaman de un archivo y me dicen, tenemos una emergencia en el archivo, ¿qué es? ¿Un incendio? Sí, pues entonces tienen que ir primero los bomberos, actuar bomberos, apagar el incendio y una vez que el incendio haya sido completamente extinguido, es cuando entran los ingenieros de los cuerpos de bomberos, analizan el edificio y dicen, ¿se puede entrar? Entonces es cuando entramos. ¿Verdad? Que muchas veces en los planes de salvaguarda, en los protocolos te dicen, en caso de incendio, saque la documentación. No, perdón. No, es que tienes que salir del edificio porque te obliga la ley a salir del edificio y proteger tu vida y la de las personas que no pueden mover. Antes de empezar a extraer la documentación, pues ver qué es lo que tenemos, qué materiales tenemos disponibles, en qué estamos pensando que vamos a hacer a continuación una vez que se saque la documentación, porque todo esto va a suponer personas, tiempo, espacios, materiales, etcétera. No podemos tomar, pues vamos a hacer un rescate sin tener material donde apoyarlo o material para secar, etcétera. En el espacio afectado hay que organizar el espacio, pero hay que organizar el espacio de una forma coherente para que el propio rescate no incremente el volumen de pérdidas o de daños que se van a producir en esa emergencia, con lo cual tenemos que ver si los medios que tenemos van a ser adecuados para el tamaño, la forma y los agentes de esa emergencia. Antes de intervenir, saber quién va a trabajar en esa emergencia y qué formación tiene, dónde están las zonas de mayor riesgo para proteger al personal que va a intervenir ahí, ver dónde están esos documentos, porque tenemos que actuar siempre por prioridades, aunque muchas veces las prioridades se desdibujan, la prioridad es extraer todo para poder dar prioridad una vez que tenemos todo organizado, poder ir priorizando de otra manera. Siempre se dice que hay que hacer el triaje en la zona de ir seleccionando lo más importante. No, eso lo puedes hacer cuando tienes una situación controlable, pero cuando es algo totalmente desbordado tenemos que trabajar de otra manera, ¿no? Y luego también tenemos que saber dónde vamos a llevar todo eso, saber dónde está la zona fría. La zona fría en protección civil es la zona donde se puede trabajar sin riesgo de accidente.
Y bueno, pues poco a poco vamos conformando ese salvamento con los espacios bien organizados, con un equipo ya que tiene claras sus funciones, quién es quien asume el mando, quién es que se tiene que equivocar, etcétera. Cuando empezamos a salvar los objetos, vais a tener ahí una serie de puntos y de elementos básicos, ¿no? Vamos a tener que asegurar el espacio, vamos a tener que tener un control ambiental, pero una cuestión es que muchas veces un control ambiental mal realizado va a generar mayores daños en las colecciones. En el caso de inundaciones, por ejemplo, hay que secar rápido para evitar que aparezcan los microorganismos, pero si secamos rápido vamos a generar muchas deformaciones en el material e incluso podemos correr el riesgo de compactación y de temas de deformaciones extremas, etcétera, ¿no? Con lo cual hay que hacer ese control ambiental de una forma controlada, viendo que está funcionando y con capacidad de poder cambiar de tácticas si no está funcionando. Se extraerán los materiales, se transportarán al lugar donde se va a realizar la evacuación y ahí tenéis pues las líneas básicas. Bueno, en el artículo que va a venir con esta ponencia va a venir todo más desarrollado. Si queréis, la presentación está a disposición de la Fundación. Quien os pida la presentación, por supuesto, la podéis compartir con ellos, ¿no? Y ya para concluir, simplemente decir que evidentemente, vamos, durante años, yo empecé a escribir sobre emergencias en el año 99, fue lo primero que escribí en emergencias. Hasta el 2006, no hubo respuesta, y fueron bomberos, que son los que saben cómo funcionan las emergencias, quienes pidieron ayuda para poder tener una serie de protocolos para actuar en incendios en archivos. Sin embargo, hasta el 2010, que se produce el 2011, que se produce el terremoto de Lorca, el Ministerio de Cultura ignoró totalmente el trabajo que se estaba desarrollando en situaciones de emergencia, de manera que cuando se produce el terremoto de Lorca, nos encontramos con que no se sabe cómo hay que intervenir, ¿eh? Que los equipos de protección civil no tenían ninguna formación en patrimonio cultural, ¿no? Y que iban por una zona asolada marcando espacios que tenían que ser derribados porque suponían un problema. Y curiosamente, los edificios iban los de patrimonio y decían, mira, lo han marcado con la Cruz Roja, eso quiere decir que es un edificio que hay que salvar. No, era el edificio que había que tirar. Y todos coincidían con lugares patrimoniales. Con lo cual, darle la espalda a la existencia de peligros y amenazas de vulnerabilidades en nuestros archivos no nos lleva a nada, Tenemos que asumir que los archivos están expuestos a esos riesgos y que además esos riesgos, desgraciadamente, están en aumento. Por un lado, por el cambio climático, que en realidad no podemos considerar el cambio climático como un peligro, sino como un vector que multiplica exponencialmente el riesgo, ¿eh? Realmente las situaciones de peligro están ahí. Hoy en día se han acentuado, como muy bien has defendido al principio. Eh, por tanto, tenemos que valorar y también tenemos que tener en cuenta que esos desastres que se han producido de forma natural a lo largo de la historia, hoy en día tienen mayor repercusión. ¿Por qué tomó tanta velocidad las aguas en la Dana de Valencia? Pues entre otras cuestiones por la configuración orográfica del terreno, pero también porque las ciudades están asfaltadas y las ciudades están llenas de coches. Los coches bloquean el paso del agua. Y las aceras y las autovías, etcétera, funcionan como auténticos disparadores de velocidad del agua, ¿no? En las emergencias. Que las emergencias es posible prevenirlas y que para eso se desarrollan instrumentos muy potentes de predicción y de evaluación. Y además, si el hombre ha llegado a la Luna, ¿cómo no va a poder controlar que no se produzca un incendio en un archivo? Es que son cuestiones que son básicas, pero para ello necesitamos que los archivos dispongan de esos medios básicos de protección y que también tengan los instrumentos necesarios, las herramientas. Y la herramienta fundamental son los planes de autoprotección, ¿no? Y los planes de salvaguarda que se pueden controlar una vez que se producen, porque sobrepasan nuestra capacidad para evitarlos, y que para ello nosotros tenemos que coordinar a los intervinientes. ¿Quién tenemos en el archivo? Una persona, pues esa persona se tendrá que poner en contacto con otras personas
fuera de la institución para poder controlarlo. Pero tenemos que generar esos nódulos de trabajo, esas redes de colaboración entre profesionales que nos ayuden, ¿no? Que necesitamos formarnos y esto es constante, ¿no? Y que es necesario también tener una previsión de materias, pero no nos centremos solo en la prevención, en la intervención. Tenemos que darle mayor empaque a la prevención de esas situaciones de emergencia. Y que al final todo esto se traduce en que hay que trabajar más, ¿no? Y ya los archiveros tenéis muchísimo trabajo, pues yo vengo a daros más trabajo porque hay que prevenir los riesgos, hay que normalizar la salvaguarda y todo esto es un proceso en la que es necesario generar esas redes de trabajo colaborativo, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, pues para lo que necesitéis ahí tenéis mi dirección de correo. Muchas gracias. Damos las gracias a Arsenio Sánchez Hernán Pérez por esta exposición tan ilustrativa que nos carga de trabajo a los archiveros y que complementa de una forma más genérica el caso concreto de la experiencia valenciana de la Dana que nos expuso anteriormente Merche Rojas. No disponemos de mucho tiempo si queremos café. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, tanto a Arsenio como a Merche, Arsenio Sánchez o a Merche Rojas, es el momento. Ahora o nunca. Adelante. ¿Alguna pregunta? Sí. Aquel caballero. Yo te iba a preguntar, quitando el de los microorganismos, si la afectación a nivel de roedores y otros organismos como los quebradores de papel, la TT, Capincubo, los dióxidos. A ver, es una de las consecuencias, tanto de roedores como de insectos. A ver, ya es bastante problemático el caso de los microorganismos desde el punto de vista de la documentación. Uy, perdón, que va a poner. De la documentación, ¿no? No. No va. Bueno, pero ahora. Bien. Pero realmente yo no lo consideraría un elemento muy preocupante. Hombre, muchos insectos se nutren básicamente de las hifas de los hongos. Pero yo creo que la dimensión en estos casos de los microorganismos es tan enorme que yo no me preocuparía en exceso de esa situación. Luego también muchas veces nos plantean si en el caso del biodeterioro se puede considerar una emergencia, ¿no? Por ejemplo, tener una plaga de termitas subterránea es algo verdaderamente atroz, ¿no? Porque puede incluso colapsar el edificio. Pero no son situaciones en las que entraría la gestión de emergencias. La gestión de emergencias, para que os hagáis una idea, está planteada desde el punto de vista de la inmediatez de la violencia, de los procesos de destrucción y de la inmediatez de la necesidad de conservar. En el caso del biodeterioro, las acciones para controlarlo son medidas que van a un medio plazo, ¿no? Estamos hablando de meses de tratamiento para poder controlar las plagas. En el caso de una emergencia estamos hablando de una actuación inmediata a la presencia del agente de destrucción. Se produce el fuego, inmediatamente apagamos el fuego. Inmediatamente que salen los bomberos, entramos nosotros a salvar la documentación. Es decir, los tiempos son otros. Y esto también es importante porque desde el punto de vista de la conservación, los métodos son totalmente distintos. O sea, no estamos haciendo regatino en la Gioconda, estamos salvando documentos que están totalmente cubiertos de barro, ¿no? Entonces los metemos en caja como caigan, y los llevamos a un sitio y ahí los tiramos en el suelo y vamos poco a poco salvando y al final la capacidad de recuperación de esa documentación es muy alta, a pesar de las acciones. Así que yo no me preocuparía en exceso sobre eso. Es un elemento que tienes que cuidar, también sobre todo del tema de ratas, etcétera, por cuestión de salud, pero no es lo que más me preocupa en caso de una inundación. Gracias, Arsenio. Montserrat querría decir algo. Una pregunta muy práctica, que está viendo los archivos en el suelo con el tarico que que se ha movido. ¿Cómo documentas esta parte tan desparramada?
Porque si está en una caja y sabes qué fondo es, pues documentas claramente. Pero cuando hay este nivel de destrucción y de desorden, ¿cómo cuento? ¿Qué información recoges? Pues al final lo que hacíamos era, a ver, uno de los problemas que tenía es que la documentación había actuado de filtro. Entonces, el papel absorbe el agua, pero no puede incorporar también el lodo. Claro, el lodo y todo lo que llevaba el lodo, porque eran aguas fecales, había de todo, ¿no? Entonces, el barro se quedaba firmemente pegado sobre la caja y al final entraba un poquito de barro, pero no demasiado, ¿verdad? Es una cosa bastante curiosa. Entonces, lo primero que hacíamos era abrir la caja, quitarla, y colocar la etiqueta, si tenía la caja, si tenía etiqueta, la etiqueta encima del bloque de papel. Intentábamos hacer que en el primer momento sacar la documentación, porque teníamos espacio, y íbamos sacando la caja y toda la documentación en un bloque con la etiqueta colocada encima. Luego vimos que el proceso era muy laborioso porque evidentemente hay que ir moviendo la documentación, le dábamos la vuelta, etcétera, para que se fuera secando de forma más o menos homogénea. Pero eso al final era casi inviable, ¿no? Porque teníamos cerca de 12.000 cajas y 10 personas. Es que es imposible, ¿no? Entonces al final recurrimos a una cosa que se ha convertido en el protagonista de la Dana, que son las cajas de huevos. Y resultó que era un sistema muy fácil, porque las bandejas de huevos, de 30 huevos, podías ir colocando expedientes, simplemente desmontabas la caja y vas colocando expediente, bandeja, expediente, bandeja. Entonces, en una misma bandeja tenías una ventilación interior de esa torre, y además mantenías siempre la unidad documental cuando venía, había veces que no, que venía una caja y venían un bloque, o sea, papel mezclado con el barro, etcétera, entonces dejábamos ahí que se fuera y cuando ya está seco, entonces cuando puedes identificar, pero la idea era no desmontar demasiado esos expedientes antes de que se... Sí, intentábamos que en bandejas, etcétera. Sí, 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 sí. Sí se podía, ¿eh? Luego, claro, en el caso de los libros, pues era más sencillo porque al tener encuadernación no se desbarataba la documentación, pero también tardaba mucho más en secarse. ¿No? Y era muy complicado porque la mayor parte de los libros encuadernados que teníamos eran planos, eran proyectos de urbanismo, etcétera, que tenían todos los planos con las escartibanas, que eran planos del tamaño de acero y mayores, que venían súper plegados y era complicadísimo sacar eso. Pero al final nos dimos cuenta de que a lo mejor no era tanta la prioridad de evitar los microorganismos como de conseguir que no se deformaran demasiado por el volumen tan grande de documentación que había.